a la política, que está ligada a la abogacía, por ejemplo, y no termina de saber cómo es el Consejo Deliberante. Entonces, para poder saber un poquitito los pormenores de ese Consejo Deliberante que continuamente nos tiene que sacar ordenanzas como para que se pueda gobernar aquí en Monte, qué mejor que invitar al presidente del Consejo Deliberante y que nos desasne un poco al respecto. Lo tenemos a Ibrahim Canje. Ibra, muy buenas noches. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia. Sí, realmente la hemos ido posponiendo por una cosa o por otra a esta charla, como dijiste, desde marzo, pero bueno, nunca es tarde. Siempre es bueno poder dar estas charlas, estos debates, como para informar un poco. A ver, ¿ahí funciona? Ahí estamos funcionando. Ahí me dicen que estamos funcionando, así que vamos a seguir adelante como si nada hubiera pasado. La realidad es que tuvimos un microcorte eléctrico y eso ocasiona que se apaguen todas las computadoras, mixer, cámaras, todo. Pero volvió todo de nuevo, así que ahora salimos, siendo las 20:16. Bueno, queríamos arrancar horario, pero no nos salió. Ibrahim. Augusto. Bueno. La verdad que un gusto tenerte y poder empezar a hablar del Consejo. Vos sabés que a mí, en realidad me gusta el Consejo, me gusta el hecho de que hay mucha democracia dentro del Consejo que no hay en otros ámbitos. En la justicia no la hay, porque no tiene que haberla justamente, y en el Ejecutivo no la hay porque es un solo el partido del gobernante. Entonces está muy bueno esto del Consejo, que es la diversidad de voces que opinan de un mismo tema, ¿no? Entonces está muy bueno, pero tiene un reglamento que pocos conocen, diría yo, ¿no? Sí, en principio sí, como vos decís, sin lugar a duda, el Consejo Deliberante es el lugar por excelencia, si se quiere, político y democrático, porque es donde todos los espacios políticos, diferentes obviamente en este caso de nuestra localidad, pueden expresarse y llevar las voces de los vecinos. Entiendo que es el mejor lugar como para poder expresarse y así está establecido. Y en cuanto al reglamento, sí, pero yo entiendo que es necesario un reglamento en un ámbito justamente donde las diferencias son muchas veces muy marcadas, y es necesario reglamentar y ordenar quizás el debate, porque si no, no sería prolijo, si se quiere, ordenado y dentro de un marco de respeto. Creo que apunta un poquito ahí la necesidad de mantenernos dentro de ese reglamento. Y aún así, cuando nosotros hicimos el debate, los medios nos dedicamos, hicimos el debate entre los postulantes a primer concejal de cada una de las alianzas, también tuvimos que generar un reglamento, porque si no generás un reglamento, se termina convirtiendo en una discusión de sordos, ¿no? Porque empiezan a hablar cada uno sobre el otro y no hay respeto. No se escuchan, en realidad el mensaje nunca llega a la gente, porque, o sea, no llega bien, llega mal, llega mezclado, llega una nebulosa, si se quiere, de mensajes que no dejan una idea precisa. Y justamente el reglamento viene a eso, y la función del presidente es hacer respetar este reglamento. La función principal, obviamente, claro, una de las funciones, pero yo creo que es una de las más importantes porque genera un debate prolijo y dentro de un marco de respeto, me parece a mí que es necesario. Vamos a empezar por la primera que le puede llegar a interesar al ciudadano de a pie que no forma parte de ningún grupo político, ni del Ejecutivo, ni de nada. Va por la calle, ve algo que la sociedad necesita, ¿cómo puede hacer para integrarlo dentro de lo que es una ordenanza aquí en el Monte?
En principio, dependiendo de cuál es la problemática que está viendo en este caso el ciudadano, ¿no? Porque puede ser una cuestión mínima o menor, si se quiere, menor en cuanto a la relevancia, ¿no? De la necesidad de solucionarlo. Por ejemplo, un pozo en una esquina, o se ha roto una tapa de una cámara de una cloaca. La manera en que tendría ese vecino de a pie en poder llegar al Ejecutivo, si se quiere, que es el que tiene que arbitrar los medios para poder solucionar un problema de este tipo, es acercarse a un espacio político, si es que tiene algún conocido, o a la misma presidencia del Consejo Deliberante, plantear esa cuestión, y eso se trasluce luego en un proyecto de resolución. Un proyecto de resolución es justamente una manifestación, en este caso se hace a través de un bloque político, de un espacio político en el Consejo, o puede también tomarlo el cuerpo en su totalidad, en la cual se le plantea, si se quiere, al Ejecutivo una respuesta, una solución a una cuestión. No es de carácter imperativo un proyecto de resolución. ¿Qué significa que no es de carácter imperativo? Que no está obligado el Ejecutivo a salir a hacerlo ya, o no está obligado por una ley que sí lo obliga, como es una ordenanza. Esa es la diferencia que hay por ahí entre una resolución que presenta cualquier espacio político a un proyecto de ordenanza que es de carácter imperativo, y el marco dentro del cual se tiene que desarrollar es justamente, por ejemplo, una ordenanza tiene una orden de aplicación dentro de todo el espacio, toda la localidad de Monte, ¿no? Toda su territorio, si se quiere. Y es justamente abarcativa, y el Ejecutivo está obligado a hacerla, obviamente, siempre y cuando tenga los recursos necesarios para poder ponerla en funcionamiento, cuando considere que es oportuno el momento también, porque hay que marcar prioridades, entiendo también, en base a la planificación política, si se quiere. Y bueno, para no irme un poquito de lo que la pregunta que vos me haces, sería llegar a un miembro de los concejales, a cualquiera, o a la presidencia, plantearlo, y eso se traduce en una resolución, y de ahí se trabaja en una comisión, o directamente se trabaja en la sesión, y se la transfiere el Consejo Deliberante, se la transfiere al Ejecutivo para que se la resuelva a la cuestión. O sea que se diría, el ciudadano a pie le busca a algún político, alguno de los concejales, que son nuestros representantes en realidad, al que tenga más afinidad, si quiere, o al que tenga menos afinidad, es indistinto, ¿sí? Y ese concejal es el encargado de hacer el reclamo, podríamos decirle, claro, al Ejecutivo. A través de un proyecto de resolución que se trata en el recinto. O sea, no es que el concejal va con un papelito donde dice soluciones tal problema, no, o sea, se transforma en ese proyecto, que es el canal por el cual debemos comunicarnos y solicitar esas cuestiones al Ejecutivo. Se acompaña el cuerpo, generalmente las resoluciones en el 99% se acompaña, pues son cuestiones que hacen a lo cotidiano. Un reclamo de la sociedad. Claro, digamos, ¿no? Y obviamente que todos lo acompañamos siempre. Después, bueno, será el Ejecutivo en el momento oportuno que considere para solucionarlo en este caso, o bueno, y los recursos, obviamente, que también tenga para poder hacer. Después de eso, ¿qué pasa con esa resolución? Esa resolución ¿la acompaña el Consejo Deliberante? Esto generalmente se hace en una sesión, las sesiones son cada 15 días, se baja dentro de las 48 horas al Ejecutivo, y después ya el Legislativo deja de tener parte, digamos, de ese reclamo, porque ya toma el Ejecutivo, digamos, la rienda, digamos, de ese reclamo para llevarlas adelante, para solucionarlo y eso. Después de ahí en adelante, ¿se hace algún tipo de seguimiento de parte del Consejo Deliberante, de los concejales, o directamente el Ejecutivo es el encargado de hacer, y si no hace nada, quién hace reclamo ahí al respecto? Generalmente justamente el concejal que presenta el proyecto, en este caso que si se le acercó un ciudadano, por ahí hace un seguimiento, si se quiere, personal, o desde el espacio político al que pertenece, y si ve que no hay una respuesta, puede reiterar justamente la misma resolución para que se haga efectiva por la urgencia, la necesidad, y bueno, manifestarlo en una sesión nuevamente. Esa es una de las formas. Sí. Si hay otra necesidad que ve otro vecino, por ejemplo, vamos a la que se dio en el día de ayer. Ayer hubo un punto que era el tema de una garita, que quería una garita que se presentó antes por Banca Ciudadana. ¿Cómo es el proceso de una banca ciudadana? Y el proceso de la banca ciudadana, cualquier vecino de Monte
que tenga que considere necesaria algún tipo de, por llamarlo de alguna manera, una necesidad, valga la redundancia, que sea urgente o afecte a un sector de la población, se acerca al Consejo. Nosotros tenemos un formulario en el cual debe reunir ciertos requisitos, simplemente que obviamente que el que lo presenta debe ser mayor de edad. La problemática que plantea debe venir acompañada de una propuesta para que se pueda generar un proyecto de ordenanza, y esa problemática debe afectar a la sociedad en su totalidad o a una gran parte de la sociedad. No debe ser una cuestión particular, por ejemplo, algo que un vecino, porque no tenga luz enfrente de la casa, luz pública, que tenga 50 metros, no, que quiera que le pongan una luz alumbrado público enfrente de la casa, no sería una cuestión para toda la sociedad, sino algo muy particular, si se quiere. Doy un ejemplo burdo, ¿no? Obviamente, no quiero que se tome como algo así, pero bueno, y que algo que sea necesario para toda la sociedad. En este caso, de la pensar escuela... en el prójimo, más vale, más que en sí mismo, en el prójimo. En el prójimo, exactamente, y que sea abarcativo. Justamente lo que decís, sí, del proyecto de anoche, que fue una banca ciudadana de la docente Claudina Carricaburo, ya del área de fines de Videla, de la escuela de Videla. Habían generado ese proyecto para una garita, que es necesario obviamente, no solo para los estudiantes, sino para la gente que vive en Videla. Para toda la gente que está al descubierto, ¿no? Para la localidad, poblado, eso sí. Obviamente, para la localidad de Videla es necesario, y bueno, lo plantearon a través del pedido de una banca ciudadana. Se les da un tiempo para que vengan a exponerlo en la sesión siguiente. Primero se plantea en la comisión, es decir, los invito a la comisión. Ella plantea cuál es la cuestión, la necesidad, la urgencia, la problemática. En comisión se toma el proyecto, en este caso lo tomó Frente de Todos, Partido Justicialista, y nada, es un proyecto que se eleva al orden del día. Luego se trata en una sesión en la cual invitamos, en realidad en esa primera sesión no se trata, sino que se invita a la autora, en este caso a Claudina Carricaburo, la docente. Expone durante 10 minutos, tiene un plazo de 10 minutos para exponer, sin intercambiar palabras con los concejales, simplemente expone y se va, porque ya lo habló en comisión, me explico, ya hubo un ida y vuelta con los concejales, cuestiones, entonces bueno, la idea más es que nada lo explica para que quede plasmado en las actas. Exactamente, y la gente que también está en la sesión viéndola entienda de qué se trata. Y ya dejan ellos un proyecto, un preproyecto, si se quiere, a fin de que lo tengamos en cuenta y que lo valoremos de esa manera en que ellos lo plantean. Después se le podrá hacer alguna que otra modificación por la que considere el cuerpo, y se incorpora al orden del día como fue anoche, y se trata, y bueno, en el caso de Claudina se acompañó, obviamente, una cuestión necesaria. Y además, bueno, pasó algo como que se trató y a su vez uno de los concejales de UCR ya dijo que estaba previsto en el Ejecutivo realizar la obra, así que sí, digamos que cerró todo, ¿no? Sí, porque en comisión se habló, ya comisión se habló de que lo iban a hacer, cuando Claudina se acercó a pedir la banca y después se acercó a la comisión a hablar del proyecto en sí. Obviamente que nosotros como bloque oficialista no estamos en contacto continuo con nuestro espacio, con los directores, los secretarios de área, y hablamos de la posibilidad, dijeron que sí, por eso se planteó en la sesión con tranquilidad de que sí que se iba a hacer porque estaba previsto. Así que vamos a tener garita Vamos a tener garita. Vamos a tener garita. Sí. Que más, en lugar de desplazar una garita de un barrio a otro, lo que van a hacer es una nueva directamente, y lo que resultó eso es lo que escuché anoche, digamos. Algo así. Sí. Así que bueno, genial que así sea y que quede resuelto el tema. Sí. Entonces serían las formas. ¿Cuáles son los pasos, obviamente que en resumen, para realizar una ordenanza? Para realizar una ordenanza, bueno, en primer lugar el bloque... Bueno, las ordenanzas pueden venir de distintos lugares, en principio. Esta ordenanza, por ejemplo, de la banca ciudadana vino de un ciudadano común, en este caso Claudina, que es docente, pero puede ser cualquiera, el operador que está ahí sentado manejando hoy vamos a hacer una ordenanza para que no se corte la luz. Él puede acercarse con una propuesta desde la banca ciudadana. Puede venir del Ejecutivo también,
la ordenanza porque por cuestiones de política pública tiene una línea de proyectos que necesita llevar adelante. Una licitación con oferta única, por ejemplo, que tiene por ejemplo, o dar de baja alguna maquinaria para comprar otra, algún proyecto de educación que quiera implementar. Muchos proyectos hemos tratado del Ejecutivo, en el año se tratan muchos proyectos, el FOMUBI fue uno de los proyectos, el Monteduca, muchos proyectos que hacen a una política pública a largo plazo que son necesarios para que se mantengan en el tiempo, ¿no? Claro. No solamente para darle publicidad a un proyecto, sino para que perdure, que exceda a este gobierno y que los otros tengan la obligación de continuarlo. Por eso justamente pasa por el Consejo, pero le da esa fuerza que necesita el plan, digamos, el proyecto. Y obviamente por los concejales, que es la tarea fundamental que tenemos los concejales. Los concejales trabajamos para legislar. Una vez que el proyecto está, sea que haya llegado del Ejecutivo, haya venido una banca ciudadana o del mismo bloque, de algún bloque del Consejo, claro, ese proyecto entra al HCD transparente para entrar en comisión. Una vez que entra en comisión, nosotros nos reunimos todos los lunes a las 19. El HCD transparente, esto va para el que nos está mirando, sí. Es el portal donde se incorporan todos los proyectos y después en base a eso sigue trabajando el Consejo Deliberante. Sí. Bárbara la acotación, me fui un poquito. Pero bueno, una vez que está en el HCD ya comienza el trabajo, ¿no? Nosotros nos reunimos, como te decía, todos los lunes, 19:30 horas, en comisión. ¿Qué es comisión? Es una reunión de todos los concejales en la cual debatimos los proyectos que fueron ingresando, justamente los que ya están incorporados. O algunos que venimos trabajando de antes que van quedando y todavía no se trataron en la sesión. Esas reuniones son privadas de los concejales. Son privadas, sí, son privadas de los concejales, en la cual, bueno, nosotros trabajamos, este año es el 4º año que estoy como presidente del Consejo. La presidencia se renueva cada 2 años. En los primeros 2 años nosotros somos 14 concejales y lo que hice fue, en realidad el reglamento interno establece 5 comisiones que debe haber por cada consejo deliberante, si se quiere. Y yo las implementé cuando llegué. No se venía trabajando de manera plenaria, es decir, todos los concejales hablábamos de todos los temas. De todo. A ver, tuvo sus pros y sus contras. Su pro, nosotros entrábamos por ahí a las 7 de la tarde a trabajar y nos íbamos a las 11, 12 de la noche, literal. O sea que teníamos un estudio, si se quiere, mucho más acabado, más. ¿Por qué? Porque teníamos comisiones de 3, 4 concejales tratando de un tema, 3, 4 concejales tratando del otro, y se exprimía un poquito más el proyecto, si se quiere, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Había bloques que tenían un solo concejal. Creo que fue el Frente Renovador y que realmente no podía estar en 2 comisiones a la vez. Imposible. Claro, por lógica pura. Había algunos espacios que no tenían problema porque iban 2 acá, 1 allá y 2 y sí, llegaban. Se lo dividían, digamos. Se lo dividían. Y bueno, más de 2 comisiones por momentánea no podíamos tener. Y realmente, desde ese punto de vista, era la contra que teníamos, ¿no? Una pena, si fuéramos más, es lo ideal. Es lo ideal porque desmenuzás mucho los proyectos, se estudian más, se trabajan más. Claro, que es como trabaja el Congreso, en como realidad. Debe ser, las comisiones. Porque son muchos, digamos. Claro. Acá el problema es que somos poquitos. Claro, realmente es una pena, pero bueno, se da que nosotros no tenemos la cantidad de concejales necesarias para poder trabajar en comisión. Así que bueno, cómo se generó esa problemática en el segundo periodo, que fue del 23 ahora, al 25 que termina el de diciembre, opté por la plenaria nuevamente, volver a que todos trabajemos en conjunto todos los proyectos. Pero estuvo bueno poder haberlo puesto en práctica, ¿no? Y ver si funcionaba o no funcionaba. Ya se sabe que con pocos concejales no se puede hacer, pero el día que se agreguen, porque cuando la población crece, exactamente, se agregan concejales, tal vez sea bueno volver a fue muy jugado porque realmente el monte no se trabajó, claro. Pero bueno, el reglamento me lo permitía. Jugado y criticado en ese momento. Fue muy resistido. Muy resistido es la palabra. Es más, en el momento, porque nosotros tenemos una sesión en la cual determinamos la labor parlamentaria, cómo va a ser y los días y horas de las sesiones y de las comisiones.
y cuando se implementó, que planteamos la posibilidad de trabajar en comisiones, una resistencia bastante. No gustó mucho. Fue tremendo. Pero bueno, nada, vuelvo a repetir, pro y contra. Yo creo que está bueno aprender de lo que sirvió. Pero bueno, hoy estamos trabajando en una comisión plenaria, todos trabajamos sobre los proyectos, de todos los proyectos. Y bueno, ahí se da el tratamiento en comisión. Volviendo a la pregunta de cómo es el camino del proceso, en esas comisiones nosotros establecimos, lo venimos estableciendo realmente ya desde el año pasado, este año también, que mínimamente tienen que tener 2 comisiones cada proyecto, 2 comisiones trabajadas como mínimo, para poder elevarlos al orden del día, que es el momento donde trabajamos el proyecto en sí en la sesión. Bueno, una vez que se trabajaron en comisión, ¿qué es el trabajo en comisión? En comisión es el proyecto puro como lo subió el bloque, o viene del Ejecutivo o de la banca ciudadana. Digamos que es la idea cruda. La idea cruda. Muchas veces esa idea cruda realmente está muy puntual, muy bien plasmada y realmente no necesita mucho cuestionamiento, mucho agregado o quitarle alguna cuestión, porque está bien, lo consideramos en general bien. Y ya ese proyecto con 2 comisiones queda para ser incorporado a la sesión. Otros no, otros, bueno, pasa ahora justamente cuando ustedes quizás ven las sesiones ordinarias, despacho de comisión. ¿Qué son esos despachos? Son modificaciones que se le hacen a esos proyectos que venían crudos y que se acordó que se modifiquen de esa manera. Hoy por hoy hay un muy buen entendimiento en el Consejo, en comisiones, sin ir más lejos, anoche se acompañaron todos los proyectos que fueron de nosotros del lado de la oposición, ellos acompañaron proyectos oficialistas, sí se trabajaron porque hubo despachos a los cuales se llegaron con consenso, buscándole una solución y un punto de vista término medio, si se quiere, pero bueno, buscando que ese proyecto pueda avanzar y con los cambios que proponen y que sea beneficioso, obviamente, que en definitiva de eso se trata para la sociedad, ¿no? Y una vez que termine, una vez que está en la sesión, se debate, se habla sobre el proyecto, ya consensuado muchas veces, porque en definitiva... Está sabiendo lo que opina cada uno del proyecto. Pero bueno, generalmente lo que se habla en las sesiones es distinto a veces la manera en que lo hacemos, en general, porque obviamente se prende la cámara y uno quiere mostrarse, quiere hablar, o por ahí se va un poquito de tema y habla de otra cosa, pero es lógico, es entendible y es parte de la política. Pero en definitiva estamos acompañando, porque muchas veces escuchar contra un proyecto y se van y se enojan y después lo acompañan, es como que... Claro, no se entiende para es como que no están demasiado de acuerdo, pero de repente dan la herramienta como para que se pueda funcionar a ese respecto, ¿no? Claro, va un poco por ahí. Bueno, una vez que se aprueba, ya después eso dentro de las 48 horas se hace el decreto en el cual la ordenanza fue aprobada por el Consejo y se baja al Ejecutivo para que la promulgue. Una vez que la promulgue, la tiene que reglamentar, porque bueno, obviamente reglamentar implica instrumentar todos los recursos humanos y materiales para poder ponerla en funcionamiento. Y después ahí tiene no sé qué tiempo para derogar o acompañar, digamos, o promulgar. El Ejecutivo tiene la potestad de vetar la ordenanza entera o puede vetar un artículo o parcial, ¿no? En el caso de que la vete entera, en el caso justamente, vamos a hablar de Monte, ¿no? Obviamente sí, estamos hablando así, porque no, hablo de Monte porque hoy por hoy estamos hablando del tratamiento al veto de Milei, que fue nuevamente revertido. ¿Por qué? Porque cuando una ley, en este caso una ley nacional, como pasó ahora con el financiamiento a la ley de educación y a la del financiamiento del Garrahan, a nivel nacional puede volver, que a nivel local también puede volver. Pero ¿qué pasa? Precisan precisan 2 tercios. Mirá vos. 2 tercios precisa. Entonces, ¿qué pasa? Es difícil llegar a 2 tercios, porque en el caso, 2 tercios de 14 son 10 concejales. Es muy limitado. En el caso de la Nación es otra cosa, porque estamos hablando de 100 y pico de diputados, 180 si no me equivoco son, y menos senadores, pero también... No, además está mucho más repartido. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso en el caso de las leyes nacionales vuelven a diputados, si se aprueba por 2 tercios pasa a senadores. Y si se aprueban senadores, esa ley la debe promulgar, está obligado el Estado, en ese caso, a promulgarla. Acá no hemos tenido, nunca creo, no sé si algún día iremos a tener, porque es difícil que pase ese... Que vuelva, digamos. Y es muy difícil, sí. Y ahora,
a título personal es esto, no es ni partidario ni político, a título personal, te digo, Sí. porque es una discusión que tengo siempre. Sí. Y esto no trata de ser un debate. No. Pero a título personal, ¿qué te parece a vos? ¿La banca es del concejal o es del partido que lo puso o del cual forma parte? Ahí está. Esa sería la pregunta. ¿Qué te parece? Si es del concejal, o sea, de la persona individual, me estás De diciendo. la persona si es individual. vamos a ver, si es de Ibrahim Canje la banca o es del radicalismo. O desde Si el se quiere. radicalismo. A ver, yo creo que ahí tenemos que dividir cómo llegó ese concejal a utilizar la banca, en principio. Bien, dale. No, como Sí, para ir sí. marcando, porque no te podés presentar si querés presentarte en un espacio. Espontáneamente si no no es en un podés. espacio político. Desde el vamos tenés una concepción de una ideología política en la cual vos querés hacer política o llegar a resolver problemas que tenemos los vecinos. Bien. Entiendo que uno se acerca a un espacio político por convicción. Sí. Entiendo que totalmente. hasta ahí más o menos hay una coherencia y debe haber una coherencia con lo que el Total. espacio político Sí, sí. piensa. Yo creo que cualquier decisión que tome o cualquier respuesta que dé un vecino, un concejal de Monte, tiene cierta correlación con el espacio político al cual refiere. Pero, acá va el pero, Ahí va el pero, El pero. ese estaba esperando. a ese vecino lo eligió la gente y debe responder a ese vecino que también lo votó. Muchas veces las necesidades que marca ese vecino son distintas a las necesidades o prioridades que por ahí puede marcar el Ejecutivo. En este caso, vamos a suponer yo que estoy en el espacio del oficialismo. Y te doy un ejemplo, porque nos ha pasado, Dale. Sí, nos sí. ha pasado. Nosotros hemos votado, y para que vean la independencia y la libertad con la que nos deja trabajar A eso Vox. apuntaba yo. No, porque es real y lo podés verificar porque se puede verificar. Nosotros hemos aprobado ordenanzas que luego el Ejecutivo las ha vetado. Por cuestiones de financiamiento, obviamente. A ver, no podemos obligar a un Ejecutivo a que realice algo que no tiene los recursos necesarios para poder llevarla adelante. Claro. O quizás no es el momento oportuno, porque hoy la prioridad es otra también, o la necesidad o la urgencia, ¿no? Y ahí marca la diferencia en cuanto a la libertad que hemos trabajado, y eso habla, creo que bien de los concejales, por lo menos desde mi punto de vista, y esto a mi título personal, porque, y lo han remarcado la oposición en algún momento diciendo, nos acompañaron la ordenanza y el Ejecutivo la vetó. La vetó. Entonces, ahí fíjate hasta dónde tenemos la libertad y la convicción. Siempre tenemos, obviamente, la mirada, si se quiere, política de un espacio, porque estamos militando en ese espacio. No podemos desviarnos de ahí, pero tenemos nuestras convicciones, las hemos puesto en práctica, y si después el Ejecutivo consideraba que no deberíamos haberla acompañado, la ha vetado, y ha pasado. Y no es un discurso No. demagogo, porque lo pueden comprobar, y bueno, eso habla bien de la democracia también, y habla bien de la independencia de poderes, si se quiere. Claro. Obviamente que nosotros como oficialismo apoyamos siempre los proyectos que corresponden al Ejecutivo, porque hacen a la gobernabilidad, si se quiere, a un proyecto político para llevar adelante. Es lógico. No voy a estar constantemente en contra de un proyecto político que yo acompañé. Sería, No, totalmente. me voy del partido directamente. no, vale. O yo no me iría, renuncio, porque no tengo la ética, yo no la negocio para nada. Cuando hay algo que no me va, yo no voy a armar un monobloque, un bloque con otro nombre, no, me voy, porque llegué de una manera y si no estoy convencido, me voy. Te vas. Creo que es lo más, lo que corresponde. Así que bueno, tenés un 50 y un 50 con esa respuesta que te doy, Claro. en cierta medida. Claro, porque en realidad la banca para mí es de quien tiene cargo. Es más, muchas veces en las elecciones van al candidato y le dicen, no querés ser el primer concejal nuestro, papá, o segundo, tercero, lo que sea. No querés formar parte de nuestra lista. Entonces ahí me está yendo a buscar el partido. Quiere decir que los votos son míos, no son del partido. No es que el partido me llama porque tiene ganada la elección y me agrega el nombre, es al revés. Entonces ahí está donde también 50 y 50 de quién es la banca, ¿no? Claro. Y para mí, insistí yo antes de las elecciones, que la realidad es que vos sos concejal mío, yo no te voté, pero vos sos mi concejal, porque son
los 14 concejales de son Monte, concejales de Monte. No importa el partido, ¿no? O sea, yo, a ver, anoche mismo acompañamos proyectos, votamos, levantamos la mano, proyectos que fueron presentados por la oposición, entonces yo acompañé al que no me votó, no importa, porque sé que es algo que a Monte le sirve. Por eso te digo, yo creo que tenemos que tener sentido común primero. Si tenemos sentido común no te podés desviar. Ahora, si vos desvías tu sentido común y dejás de tenerlo, yo creo que ahí es donde se perdió la persona, se perdió el horizonte, el norte, y ya te dejás manejar por otras cuestiones que no son necesarias y no son buenas para la política. Sí, después están las chicanas políticas y todo, pero bueno, son chicanas justamente, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad que al principio me costó, sinceramente. Imagínate que yo cuando empiezo... A veces se enoja eso, pero... Sí, yo al principio, obviamente, nada, cero política, no había participado, pero no había sido parte de un gobierno ni un legislativo, y bueno, realmente cuando ingresé la primera vez, de una, presidente del bloque, no sabía ni lo que era un bloque, realmente, claro. O sea, sí sabía lo que era un bloque. Sí, tenías idea, porque una manera de decir, ¿no? Tenés formación, claro, pero de todas maneras no es que la dominaba, no, pero no sabía la cocina de un consejo. Y bueno, nada, a veces es muy sangrienta, demasiado diría yo, pero yo aprendí a darle importancia a lo que realmente vale la pena, a escuchar lo que me sirve para mejorar algo y a ignorar lo que solamente quiere destruir. Entonces, no es te digo que tengo una coraza, pero me resbalan cosas que no me interesan escucharlas. Y si a alguien les parece bien decirlas, que las diga, es un problema, no es el mío. Así que trato de hacer las cosas lo mejor posible, con coherencia, con sentido común y pensando que es lo mejor para Monte. Y si me equivoco, es como los padres. Siempre hacemos lo mejor para nuestros hijos y creemos que es lo mejor y nos podemos llegar a equivocar. Y a veces nos equivocamos. Nos puede pasar. Así que bueno, es parte. Vibra, muchísimas gracias. Es la primera, porque vamos a seguir, pero para no aburrir a la gente, porque si no se hace muy largo y la gente se pierde. En definitiva, la razón de esta entrevista en el noticiero y todo es para que la gente aprenda lo que es el consejo, aquel que no lo sabe, y nos desasnemos de algunos pormenores que no se saben si no estás en el cargo, ¿no? O sea, porque la realidad es esa. No vamos a pretender que cualquiera sepa ser concejal. Se va aprendiendo con el ruedo, se tiene que llegar con una formación mínima, obviamente, pero después en el ruedo se aprenden esas pequeñas cosas que hacen al cargo, ¿no? Mirá, si me permitís dos cositas, yo creo que es fundamental para todo concejal y un consejo para todo el que quiera ser concejal de aquí en adelante y a los concejales que van a entrar también ahora, que son personas, vecinos nuevos que van a incorporar. Y el 10 de diciembre. Yo ya se los he transmitido a los chicos a Juanpi y a Rocío, que van a ingresar por el oficialismo. El reglamento interno y la ley orgánica es nuestra Biblia, es en base a eso que nos tenemos que mover. Y manejarnos ahí, y sentido común, cuando sentamos que es algo que sirve, que es bueno para Monte, que es necesario para Monte, que es urgente para Monte, que es importante para Monte, y que atrás de ese proyecto hay un fundamento de dónde se sacan los recursos, que poco pasa, hay que acompañarlo. Es necesario también enseñarles, porque uno desde la práctica y de la experiencia, si se quiere, que tengo en estos años que me ha tocado, siempre que... Y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice, en cuanto a las funciones de los concejales, que todo proyecto presentado debe tener de dónde se sacan los recursos. Claro. Son 2 renglones nomás. Y arranquemos por ahí. Decime de ahí, después vamos para adelante. Pero que tengamos presente siempre los recursos, las necesidades, las prioridades, las urgencias, y bueno. En realidad va lo que vos decías del sentido común, que no es el más común de los sentidos, pero sentido común, si quiero hacer algo, tengo que saber con qué plata lo voy a hacer. Si no, es tal vez hasta una buena idea, pero no factible. Se transforma en una utopía. Y muchas veces lo usan como demagogia también. Alguna vez dijo un gobernante por ahí, no voy a dar nombres, pero todo el mundo sabe quién es, que íbamos a hacer viajes en 1 hora del otro lado del mundo, algo así, ¿no? Pero bueno. Al otro lado del mundo en 1 hora, sí. Hay que ir desasnándose, hay que ir aprendiendo, y bueno, como decís vos,
tengo una idea, quiero plasmarla en papel, se puede plasmar, se puede pasar a un concejal. El concejal tiene que saber de dónde saca el dinero para hacer eso. Primero, fundamental. Recursos. Muchísimas gracias, Ibra. Muchas gracias, Augusto, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, les cuento a todos ahí del otro lado que esta es la primera de algunas otras que vamos a hacer seguramente con Ibrahim. Así nos cuenta algunos otros pormenores o formas que tiene el Consejo Deliberante. Con esto nos vamos a ir a la primera pausa y seguimos con más. Gente, cumpleaños y lo festejamos con